Cada semana, Autopista, el mejor banco de pruebas. Las últimas novedades del mercado. Todo sobre técnica y servicio al usuario. La más candente actualidad deportiva. Esto y mucho más es Autopista, el semanario del automóvil. El Rally de Montecarlo inauguraba la temporada 87 del Campeonato del Mundo. Los Lancia aparecían como claros favoritos y pronto se vería que eran muy superiores al resto. La marca italiana llevaba a Montecarlo 3 coches que pilotaban Bruno Savi, Miki Biasion y Juha Kankkunen. Frío y nieve fueron las características más señaladas de este rally. La dureza de estas condiciones hizo aumentar aún más las diferencias entre Lancia y el resto de los equipos. El Montecarlo estrenaba además un nuevo formato, ajustándose a la normativa de la FISA, con etapas de 5 o 6 tramos mucho más cortos y que se corrían casi íntegramente de día. Frente al potencial de Lancia, que dominó sin problemas desde el principio, Roll con Audi era el mejor situado. Entre el resto de 4x4, Ericsson, pilotando un Golf GTI 16 válvulas, era el mejor de los tracción delantera. Al término de la primera etapa, era indiscutible la superioridad de Lancia, sorprendiendo a todos por la eficacia de unos coches que fueron homologados a última hora, admitiendo la FISA la ficha del Delta, a pesar de no tener fabricadas las 5.000 unidades obligatorias. Pero teniendo en cuenta el esfuerzo de la marca italiana, prorrogó el plazo para ello hasta el 1 de febrero. En el transcurso del rally, Mazda interpuso una reclamación contra Lancia por su interpretación particular del reglamento. Reclamación que no prosperó al ser considerada como no fundada por los comisarios de la FISA. Detrás de los Lancia, Roll era el mejor y el más regular, mostrándose en todo momento muy peligroso, pese a tener que luchar también contra su propio coche, el cual, aunque era uno de los más potentes, sufría sobre todo en los primeros tramos de nieve por su excesivo peso, que superaba largamente los 1.300 kilos. Roll, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder nada y atacaba sin descanso para acercarse lo más posible a los Lancia. Blomqvist aparecía con un Ford Sierra 4x4, cuya tracción total le permitía mantenerse en la nieve cerca de la cabeza. El triunfo de Lancia parecía prácticamente asegurado, pero tras algunas alternativas en cabeza, Bruno Savi rompía la transmisión delantera cuando se encontraba en la primera posición. En ese momento, y con Walter Roll distanciado a más de 3 minutos, Cesare Fiorio dio órdenes a Biasion y Kankkunen de moderar el ritmo y asegurar el éxito de la marca. Roll, con problemas por lo aparatoso de su Audi 200 Turbo 4 y con una suspensión demasiado blanda, continuó dando muestras de un gran virtuosismo, imponiéndose en todos los tramos de asfalto, ayudado, eso sí, por la disminución de presión en los turbos de los Lancia. Stig Blomqvist, con su Sierra Cosworth de tracción total, conseguía reducir al máximo las diferencias gracias a sus innegables dotes de improvisación y como especialista en la nieve, y sin llegar a inquietar a Roll, se mantenía cómodamente por delante del Mazda de Carlson. Entre los tracción delantera, el Renault 11 de Ragnotti quedaba retrasado por pequeños problemas, mientras que Ericsson se imponía sin discusión. A partir del abandono de Savi, la victoria debía decidirse entre Biasion y Kankkunen, quienes con tiempos muy igualados tenían las mismas posibilidades. Cesare Fiorio propuso que se lo jugaran a un tramo en la última etapa, cuando la victoria estuviese asegurada. Kankkunen propuso el Turini completamente nevado, mientras que Biasion elegía la Collioure, mayormente seco.
Fiorio, velando por la integridad de los cambios de sus Lancia, se decantó por el Turini, ya que sobre la nieve los cambios sufrirían menos. Así, el Turini, que este año se celebraba de día, cobraba un interés excepcional y la emoción llegaba aquí a su nivel más alto. Finalmente era Aviación quien vencía en el Turini y también en el rally. Cancunen padeció problemas de temperatura del agua que, junto a una errónea elección de neumáticos, le impidieron la lucha por la victoria. Y muy a su pesar, debió ceder el primer puesto a su compañero Miki Biasion. Y muy a su pesar, porque el piloto finés seguía aumentando las diferencias pese a las órdenes de su jefe de equipo. Finalmente, Cancunen se detuvo en el último tramo, permitiendo a Aviación adelantarse, pero dejando muy claro que había sido, pese a las dificultades, el piloto más rápido del rally. Aviación era el primer italiano que vencía en el Montecarlo desde hacía 10 años. Y con Lancia, lo que hizo del rally una fiesta para los italianos. El buen tiempo de días anteriores sorprendía a todos los participantes con el deshielo de muchos tramos. Pero poco antes de comenzar el rally, volvió a nevar, lo que tranquilizó a todos, menos a Cancunen, quien con el número 1 debía ir abriendo la carrera en una pista sin referentes. Blomqvist le seguía con el número 2, viéndose también afectado por la falta de visibilidad del trazado. Magda contaba con el buen conocimiento de los rallies suecos y veía grandes posibilidades al repartir entre Salonen y Sastron los mejores cronos en la primera etapa. Allen seguía de cerca a los Mazda, pero no podía dar todo de sí, ya que inexplicables problemas de encendido e inyección hacían ratear su motor. Su compañero Ericsson le relevaba en la lucha por la cabeza y lograba preocupar al equipo Mazda con sus buenos resultados. Audi estaba representada por pilotos locales como Eklund, Peterson y Johansson, que no tuvieron suerte y ofrecieron una actuación mediocre. Tras la extracción total, Kenneth Eriksson, con su Golf 16 válvulas, volvía a ser el más rápido pese a algunos problemas de temperatura en su motor que le obligaban a penalizar. Eriksson se mostró en gran forma desde el principio y supo aprovechar el buen funcionamiento de su Lancia para luchar por el liderazgo. Al término del primer día, mandaba el rally por delante de los Mazda oficiales de Carlsson y Salonen. Poco antes de terminar, Sandström volcaba aparatosamente y debía retirarse cuando iba primero con medio minuto de ventaja sobre los Lancia. Allen protagonizó una bonita lucha con el sueco Stig Blomqvist. Ambos se vieron afectados por diversos incidentes que les fueron retrasando. Allen no tenía suerte y los problemas eléctricos de su motor se reproducían en el último tramo, perdiendo más de un minuto y la ventaja sacada a Blomqvist tras un pinchazo de este, quien pese a todo se mantenía en cuarta posición. Pero no terminaría ahí el intercambio de sitios. Al final, Blomqvist tuvo problemas con la caja de cambios de su Ford y aunque lograba terminar, se veía superado por Allen. Eriksson se mantenía en cabeza, pero todo el mundo pensaba que cometería algún error, y así fue. En la tercera especial de la segunda etapa, eligió mal sus neumáticos, dando un trompo que le costó el liderato.
Suecia constaba solo de 400 kilómetros de especiales cronometradas, a disputarse en 2 días y todas ellas de tierra totalmente cubierta de hielo o de nieve, la cual se mantuvo durante todo el rally. De los 147 equipos en salida, terminaron solo 82. Entre los Audi, Eklund pudo terminar, pero su compañero Peterson debía retirarse con problemas de transmisión. Ford tuvo mejor suerte, ya que Blomqvist lograba un sólido 6º puesto, aunque perdía a Grundle, cuyo Ford Sierra 4x4 se quedaba con el cambio bloqueado en punto muerto, obligándole a abandonar. Así, Magda conseguía con Timo Salonen al volante su primera victoria en el Campeonato del Mundo. El piloto finés logró en la segunda etapa no solo superar a Ericsson, sino alcanzar una sustancial ventaja sobre los Lancia, que no rendían igual que en Montecarlo. Tras el accidente del año pasado, los organizadores adoptaron todas las medidas de seguridad recomendadas por la FISA, cambiando muchas cosas. La principal novedad era la inclusión de 2 superespeciales en circuitos cerrados, la primera en Estoril y la segunda en un circuito de autocross de Braga. En Estoril, el público se divirtió de lo lindo, pudiendo contar en ocasiones hasta con 10 coches en la pista. Aquí, Cancunen, muy rápido, estaba dispuesto a mantener su liderazgo. Joaquim Santos, por su parte, sería el mejor portugués clasificado. Ragnotti estaba soberbio sobre su 11 turbo, logrando el segundo puesto tras el español Carlos Sainz, que debutaba en el Mundial con un excelente scratch en la primera prueba, teniendo que retirarse con el turbo roto cuando se encontraba tercero. Lancia se había tomado muy en serio el tramo de Estoril, para el que montó suspensiones especiales de circuito, debiendo cambiarlas para las siguientes pruebas que, aunque teóricamente eran de asfalto, la mayor parte tenía zonas de tierra. Enseguida Allen se colocaría en cabeza del rally, pero teniendo que contener al Renault 11 Turbo de Ragnotti, que era el único oponente de los Lancia tras la retirada de Sainz. Antes de comenzar los tramos de tierra, las suspensiones de los Lancia fueron cambiadas de nuevo, así como las cajas de cambios. El día siguiente amaneció oscuro y pronto se puso a llover. Allen seguía primero, pero de muy mal humor por lo difícil de conducir el Lancia Grupo A en estas condiciones. Sin embargo, mantenía las distancias sobre Cancunen, que además comenzó atacando y ganaba los primeros tramos de la etapa. Ericsson se mantenía próximo a los primeros, pero se encontró de pronto sin frenos y tuvo que solucionar el problema a base de trompos. Sin embargo, continuó en carrera dando guerra a los tracción total. Por su parte, Magda se retiraba enseguida con los coches de Carlson y Salonen con la transmisión rota. La dureza de los tramos de tierra se estaba empezando a notar. Cancunen fue el primero en descubrirlo cuando reventó los 2 amortiguadores delanteros y además comenzó a revelarse el defecto de los amortiguadores de repuesto, que no aguantaban más de 2 kilómetros. Ragnotti se encontraba tras los Lancia a la expectativa de lo que ocurriera con los amortiguadores, mientras Allen mantenía su ventaja con esfuerzo. Ericsson, tras superar sus problemas,
ocupaba la tercera plaza, viéndose también beneficiado por el retraso de Cancunen y de Viación, lo mismo que Chatriot, quien pese a algunos problemas con el alternador y 2 pinchazos, y de realizar todo un tramo con el maletero abierto, se alzaba hasta el 5º puesto, demostrando la robustez y la velocidad de los Renault. Viación, por su parte, sufrió la rotura de la bomba de gasolina y el bloqueo de su caja de cambios, además de los problemas de amortiguadores, quedando muy retrasado. En Lancia estaban desesperados y mandaban traer desde Italia una nueva partida de amortiguadores que llegaban por los pelos. Pero los apuros de Lancia no terminaron ahí. Viación tenía cada vez más problemas: sobrecalentamiento del motor, dirección rota y pinchazos. Cancunen también pinchaba y debía parar a cambiar la rueda. Allen tampoco se libraba de pinchar y tenía que rodar 2 kilómetros sobre la llanta, a pesar de lo cual lograba finalmente proclamarse campeón, pero gracias a un esfuerzo titánico de la marca. Tras él, Ragnotti, que hizo una excelente carrera, lograba en las cuestas abajo tiempos similares a los 4x4. Tercero fue Ericsson, con su Golf 16 válvulas, y cuarto Cancunen, que con este resultado conservaba el liderazgo en la clasificación de pilotos. A pesar de lo emocionante de este rally, probablemente dejará de puntuar para el Mundial. Un nuevo accidente entre un coche participante y un grupo de espectadores ha puesto en peligro la validez de esta prueba, que desde siempre se ha caracterizado por su público temerario. En el campeonato, Lancia está lanzada. Con esta victoria de Allen, la quinta en Portugal del piloto finés, la marca italiana afianzaba su liderazgo, sobre todo tras los pobres resultados de Mazda, que en principio parecía un sólido oponente. El Rally Safari era la primera prueba de larga distancia del Mundial y consistía en 4.000 kilómetros a realizar en 4 días, contando solo con 20 secciones cronometradas, pero con largas etapas y medias casi imposibles de realizar. El tiempo, muy seco, acompañó el desarrollo de toda la prueba, permitiendo a los Tracción Total hacer un buen papel en esta edición. Valdegar, campeón de la anterior, partía como favorito pilotando el nuevo Toyota Supra 3.0 de inyección. Blomqvist, con el Sierra Cosworth, comenzaba mandando el rally pese a algunos problemas de cambio y frenos, pero se tenía que retirar finalmente cuando el coche se incendiaba al romperse una canalización de aceite cercana al turbo. De ello se beneficiaron principalmente los Audi, con Nicola al frente. A la vez, Ericsson se quedaba relegado al romper un palier. Kadhalika hapo magari hayatarudi katika njia ya Meru, bali yataenda moja kwa moja kuelekea pande za Shiakariga. Al final de la primera jornada, Valdegar era el primero de la clasificación y su compañero de equipo, Torf, era tercero. Tras el retraso de Ericsson, Weber, también con Golf GTI, era el primer tracción delantera y cuarto de la general. Nicola, que iba segundo, pensó que podría alcanzar a Valdegar si ahorraba combustible y no paraba a repostar, y acertó. Su compañero Roll, muy tranquilo, se mantenía a la expectativa sin arriesgar demasiado. Subaru alineaba 2 coches para Eklund y Vatanen, que acabarían el rally pero con muchos problemas. Lancia había enviado un único y simbólico Delta HF para Preston Junior, que no lograba resultados, sobre todo después de perder 2 horas y media sustituyendo la caja de cambios, rota tras perder el tapón del aceite. En cabeza, Valdegar no detectaba a tiempo un calentón del motor provocado al taponarse con hierba el radiador y se retiraba con este roto. Nicola se veía beneficiado por este abandono, adjudicándose la primera posición de una vez por todas, sin ser inquietado tampoco por el Toyota de Torf, que se retrasaba en una asistencia al no encajar las piezas nuevas de la transmisión. Por su parte, Preston Junior seguía hundiéndose en la clasificación tras sufrir problemas con los palieres muy desgastados por el esfuerzo.
El rally parecía decidido a favor de Audi. Sin embargo, Nicola vio peligrar su posición al tener que detenerse durante 35 minutos a reparar una canalización del turbo que se había roto. Por su parte, Walter Röhrl mantenía su ritmo absolutamente tranquilo y sin inquietarse por nada. Seguía sin castigar lo más mínimo a su coche, siendo uno de los pocos pilotos que antes de la última etapa no había tenido ningún problema, ni siquiera de pinchazo. Así, el alemán veía premiada su actitud conservadora, encontrándose de repente en el segundo lugar de la clasificación tras haber rodado todo el rally entre los 5 primeros. A pesar de todo, Nicola continuaba teniendo el camino libre y no se veía inquietado ya por nadie. Colocados entre los tracción total, se encontraban los dos Golf GTI de 16 válvulas que estaban realizando una carrera excelente. Webber conservando la cuarta posición y Ericsson remontando posiciones, aunque poco antes de terminar se retiraba con el motor roto. Por delante de Webber, en tercera posición, se situó Erik Torf, encargado de salvar el honor de Toyota. Opel estrenaba en el Safari el nuevo Kadett de 2 litros que pilotaba Aaltonen. El nuevo coche acumulaba problemas sin fin. Sin embargo, el despliegue realizado por General Motors y el intenso trabajo de las asistencias le permitieron terminar el rally en 9ª posición. Nicola vencía en su primera carrera después de su retiro de un año, demostrando su buena forma. Asimismo, Audi mostraba las posibilidades de su 204 tras haber triunfado sobre el fango, la tierra y el polvo en el rally más duro del mundial. La quinta prueba puntuable para el Campeonato Mundial de Rallys se iba a desarrollar por entero sobre tramos de asfalto con un total de 620 kilómetros cronometrados. El principal protagonista de esta carrera iba a ser inesperadamente el francés Beguin, pilotando un BMW M3 que dominaría el rally desde el principio. Louvet defendió en Córcega los colores de Lancia como piloto local, invitado por la marca italiana, ofreciendo a sus anfitriones un excelente segundo puesto, por delante incluso de Niki Biasion, que padecería desde el principio problemas de transmisión. Ragnotti, por su parte, venía dispuesto a imponer su Renault 11 en unas condiciones que le resultaban muy favorables. Sin embargo, la lluvia caída de forma imprevista durante el primer día fue decisiva para él, que, muy optimista, se la jugaba y no cambiaba las ruedas de seco. Su compañero de equipo, Chatriot, utilizaba la misma táctica, viéndose ambos muy perjudicados, ya que las ruedas lisas, unidas a las rígidas suspensiones montadas en el 11 turbo, les hacían perder muchísima tracción y, en consecuencia, mucho tiempo. Die debutaba en el Mundial con un segundo BMW M3, que, al igual que el de Beguin, funcionó como un reloj. El belga, sin embargo, luchó duramente para superar al español Carlos Sainz, quien por su parte tuvo que padecer a lo largo de todo el rally diversas averías con los palieres y una pérdida casi continua del aceite de su motor. Lancia había alineado un delta más para Savi, quien, pese a comenzar muy fuerte y acosando a Beguin, se encontraría muy pronto con problemas de estabilidad y de pérdida de presión del turbo, teniendo que retirarse finalmente con la suspensión rota. Ericsson, mientras tanto, hacía la jugada de la paciencia. Sabía que no había nada que hacer contra los líderes, pero esperaba que la legendaria fiabilidad del Volkswagen, al final, le obsequiaría con un resultado decente. Por su parte, Ragnotti estaba dispuesto a recuperar el retraso sufrido durante el primer día y conseguía convencer a su equipo de montar unos neumáticos especiales para la tracción delantera con un compuesto superduro. Así el francés, apostando fuerte, arrasaba en las 4 primeras especiales del día. Sainz, con el Sierra Cosworth, tuvo que salvar el honor de Ford al desaparecer los 2 pilotos oficiales al principio del rally. Pero las asistencias tenían que trabajar muy duramente para hacer terminar al RS tras una cadena ininterrumpida de averías. Las asistencias de Renault también se encontraron con trabajo extra cuando Ragnotti se salía de la carretera al pisar una zona encharcada con sus neumáticos superduros, dejando su coche un tanto retorcido y perdiendo así toda la ventaja acumulada. Pero las asistencias trabajaron muy bien, dejando el Renault 11 listo para el último ataque, cuyo objetivo era desbancar al italiano Biasion de su tercer puesto.
Begin, que también se había visto afectado por la lluvia, consiguió poco a poco y a base de no tener problemas recuperar su ventaja. Y finalmente lograba alcanzar la meta en primera posición, permitiéndose el lujo incluso de bajar el ritmo en los últimos tramos. Por otro lado, en Lancia, tanto Louvet como Biasion deberían forzar la marcha al final ante la amenaza de Ragnotti, quien declaraba: contra Massimo Biasion, máximo ataque. Por su parte, el italiano consideraba muy importante lograr el segundo o tercer puesto, ya que de esa manera conseguiría colocarse primero o segundo de la clasificación general de pilotos. Al final, Louvet terminaba segundo y Biasion tercero. Ragnotti no logró sus aspiraciones de desbancar al italiano del tercer puesto, pero sí consiguió ser el protagonista de la última jornada, poniendo muy nerviosos a los de Lancia. Quedaba cuarto a solo 13 segundos de su objetivo. Chatriot quedaba bastante más descolgado, pero conservaba el quinto puesto, dejando en muy buen lugar a la marca francesa. Die aventajaba a Carlos Sainz en 2 minutos, pero el francés tenía que esforzarse en los últimos tramos para no verse superado por el español. En la llegada, Sainz consideraba que este había sido el primer test serio del Cosworth. La satisfacción era general al ver al español en la llegada en su segunda carrera en el Mundial. Uno de los principales abandonos fue el de Kenneth Eriksson, quien tras una discreta remontada que le situaba en la sexta posición, se encontraba de pronto fuera de carrera al fallar el motor de su Golf GTI. Con esta victoria, Begin firmaba un excelente debut del M3 en el Campeonato Mundial, augurando un buen porvenir para este BMW en el europeo que el año próximo disputarán al completo. Con el Rally Acrópolis, el campeonato llegaba a su ecuador. A partir de aquí, los resultados comenzarían a ser definitivos. El tiempo inestable hacía prever cierta ventaja para los Lancia, entre los que se anunciaba una lucha fratricida desde el principio. La marca italiana acudía con 4 coches para Biasion, Cancunen, Allen y Eriksson. El plantel del Rally Acrópolis era excelente y el duelo se presentía desde el principio entre Lancia y Audi, con Hannu Mikkola al frente. El recorrido mixto de tierra y asfalto se disputaba casi enteramente de día, pero era uno de los más duros del campeonato y antes de la prueba todos pensaban que terminarían muy pocos equipos y se demostrarían los defectos del nuevo reglamento. Biasion comenzó marcando los mejores tiempos a medias con Allen, aunque al principio se vio perjudicado por el denso polvo al salir con el número 5. Después, una lluvia breve e inesperada se precipitó sobre los tramos, aplacando la molesta nube. Cancunen quedó pronto descolgado tras sufrir 2 pinchazos, dejando a Allen como único rival para Biasion. Los Audi se situaban tras los Lancia, sobresaliendo la actuación del argentino Recalde, quien con un 4 coupé marcaba cronos muy similares a los oficiales Roll y Mikkola. Eriksson, con su coche de tracción delantera, poco podía hacer dadas las condiciones del terreno, y se dedicaba a mantener las distancias con los Renault 11 oficiales de Ragnotti y Chatriot ligeramente más lentos. La segunda etapa confirmaba lo visto en la zona cercana a Atenas, y los ágiles Lancia no daban ninguna oportunidad a sus competidores. Biasion seguía realizando los mejores cronos junto con Markku Allen, mientras que Juha Cancunen realizaba una gran remontada que le llevaba, antes de la última etapa, hasta los mismísimos talones de sus compañeros de equipo. Únicamente Eriksson se retiraba con problemas de suspensión.
Finalmente Allen se hacía con la victoria, pero favorecido por las instrucciones del equipo, que ordenaban a Kankkunen frenar la feroz remontada que le había llevado a marcar 12 scratch. Por segunda vez en la temporada, el finés debía ceder su puesto a requerimiento de la marca. Nicola lograba la tercera posición, pero su compañero Roll abandonaba en la última especial con el motor roto. Recalde era cuarto. Entre los coches de 2 ruedas motrices, Ragnotti lograba superar la falta de potencia de su motor y protagonizaba una brillante remontada que le llevaba a la 5ª posición absoluta. Su compañero Chatriot no solucionaba los problemas de tracción y quedaba descolgado en el 8º puesto. Desaparecido el Golf de Kenneth Eriksson por la rotura de un palier, Webber se quedaba solo para luchar contra los Renault, no pudiendo evitar ser superado por Ragnotti al romper un palier, pero seguía en carrera, perdiendo solo 3 minutos y logrando mantener la 5ª plaza. Biasion terminó 7º, llegando a la meta con el motor muy tocado y a punto de expirar, viendo frustradas sus aspiraciones de conseguir la victoria. En el campeonato, Lancia lograba una ventaja prácticamente definitiva entre las marcas. En cuanto al de pilotos, el final del campeonato prometía ser animado en el propio seno de la marca italiana. El Mundial de Rallys partía para tierras americanas, esta vez hacia las pistas de Takama, Westport y Seattle, que conformaban el Rally Olympus. Este año el rally era más largo y contaba con menos inscritos que en la edición anterior, lo que hacía peligrar su categoría mundial de cara al 88. Desde el comienzo de la carrera, los 3 Lancia Martini mantuvieron una cerrada lucha por el liderato sin que nadie en principio llegara a inquietarles. Sus actuaciones dependían a menudo de las órdenes dictadas por Cesare Fiorio, quien no quería dejar nada al azar como es habitual y pretendía asegurar la victoria de su equipo en tierras americanas. Biasion empezó fuerte mandando en la clasificación, ya que Kankkunen y Allen tuvieron pequeños problemas en los primeros compases que les hicieron perder algo de confianza. Los 2 nórdicos esperaban poder adjudicarse la victoria, pero Biasion no se lo iba a poner fácil. La Jolly Club contaba con 2 muletos de Kankkunen y Biasion que, convenientemente remodelados, fueron puestos en manos de Recalde y Alessandrini, quienes mantuvieron una bonita lucha con el Audi 4 Coupé de Buffon y con el Mazda 323 de Mille. Valdegar traía al Olympus el mismo Toyota Supra utilizado en el Safari, pero aunque realizó una estupenda carrera, no pudo nunca mezclarse en la lucha por la cabeza. Graves fallos de organización fueron la causa de que 2 tramos que en principio estaban previstos para ser realizados de día, se hicieran casi de noche, lo que favoreció a Allen, que salía primero y no se encontraba nubes de polvo como el resto de los participantes. Al final de la primera etapa, Allen se encontraba en cabeza con 51 segundos de ventaja sobre Kankkunen y 1 minuto 46 segundos sobre Biasion, que era tercero. En la segunda etapa, las nubes de polvo no jugaron un papel tan decisivo, pero sí las piedras sueltas que había en el recorrido. 3 minutos de intervalo entre cada coche evitaron los problemas de visibilidad en un día claro y luminoso. El rally se iba a decidir teniendo en cuenta el estado del piso de cada tramo. Biasion hizo los mejores cronos en todos los tramos de la jornada, ya que los coches de cabeza de Allen y Kankkunen le limpiaban el recorrido de piedras. Valdegar, con el Supra del equipo Toyota, se mantenía en cuarta posición por delante del Audi de Buffon y el Mazda de Milan.
Buffon sufrió un accidente en el tramo 30 y debía abandonar. Asimismo, Nissan perdía a su piloto invitado, Mikkel Eriksson, tras un misterioso problema de encendido. Los tres hombres de Cesare Fiorio mandaban con autoridad y se esperaba ya pronto la luz verde para la lucha entre los Lancia. El sábado llegó la orden y se decidió que quien mandara la carrera en el tramo 25 sería a la postre el vencedor. La lucha entre Biasion, Allen y Cancunen no había hecho más que comenzar, y tras una dura pugna, la batalla fue ganada por Cancunen. El finlandés, que había sido obligado a ceder su puesto en el Montecarlo y el Acrópolis, era autorizado a ganar el Olympus, colocándose primero en la clasificación de pilotos. A pesar de que el invierno argentino es especialmente riguroso en lo que a temperatura se refiere, la afición de aquel país no tiene límites y acudía en masa a presenciar el rally. Además, en la región de Córdoba, que es donde se celebran habitualmente la mayoría de los rallies nacionales, los espectadores están muy bien informados y querían seguir con atención las evoluciones de Jorge Recalde, cuyas actuaciones en Europa siguen con todo detalle. Esperaban que el segundo piloto de Lancia se convertiría en el primer argentino que ganara una prueba del Mundial, pero todo se quedó en un sueño. Recalde vencía en los tres primeros tramos a su compañero de equipo, Massimo Biasion, que le seguía muy de cerca. Pero poco iba a durar la alegría para los tifosi argentinos. Recalde pinchaba dos veces en un mismo tramo y dejaba la cabeza al italiano. Este realizaba una conducción espectacular y arriesgada en sus intentos de contener la recuperación de Recalde, por lo menos hasta el término de la segunda etapa, donde las órdenes del equipo jugarían la baza final. El equipo oficial de Mazda regresaba al Mundial en Argentina con el nuevo 323 en manos de Carlson. El coche contaba con una nueva caja de cambios de 6 velocidades construida en Inglaterra y con un nuevo sistema de transmisión que sería la causa de su abandono. Carlson, hasta el momento de su retirada, ocupaba el tercer puesto y era el mejor entre los Lancia. Sin embargo, la animación de la prueba corrió a cargo de Kenneth Eriksson. El sueco tuvo muchos problemas con la transmisión de su Golf, pero no se desanimaba y remontaba desde el puesto 55 hasta el cuarto, por detrás del alemán Weber, que cuajó una brillantísima actuación, aunque se mostró un poco más lento que su compañero. En el duelo fratricida entre Recalde y Biasion, el argentino atacó primero consiguiendo una leve ventaja, pero dos trompos seguidos le hicieron dejar pasar de nuevo a Biasion. Este, al terminar la segunda etapa, también en cabeza, hizo que Conny Isenburg, que sustituía a Fiorio en el mando del equipo Lancia, fijase las posiciones en la llegada de la forma que el equipo deseaba, con el italiano en primera posición. Tras la decisión del jefe de Lancia, el rally perdía toda emoción. Y tanto Recalde como Biasion se dedicaban a realizar una conducción espectacular para satisfacer así los deseos del público. Los espectadores disfrutaron de lo lindo con la remontada hasta la cuarta posición de Eriksson, quien sin embargo quedaba a más de 20 segundos de su compañero Weber. Gracias al doblete de Recalde y Biasion, Lancia se hacía con el campeonato de marcas. Biasion, por su parte, encabezaba la clasificación de pilotos después de alcanzar su segunda victoria consecutiva en la prueba suramericana. Cada semana, Autopista, el mejor banco de pruebas. Las últimas novedades del mercado. Todo sobre técnica y servicio al usuario. La más candente actualidad deportiva. Esto y mucho más es Autopista, el semanario del automóvil. Tras su periplo americano, el Mundial de Rallys volvía a Europa. Sobre un trazado bastante atípico se celebraba a finales de agosto el Rally de los 1000 Lagos. La FISA había presionado a la organización para que los tramos fueran más lentos.
Y en lugar de curvas rápidas y bajadas pronunciadas, las especiales fueron una extraña combinación de caminos estrechos y duros que se enrollaban alrededor de las granjas. Esto beneficiaría sin duda al equipo Lancia. Marku Allen comenzó muy fuerte y se adjudicaba los 9 primeros tramos instalándose cómodamente en cabeza. En el Team Ford, Blomqvist y Vatanen cuajaban una actuación impecable atacando en todo momento, aunque siempre tras la estela de los Lancia. Los Mazda comenzaron pronto a acusar problemas de motor. Lampi, con Mitsubishi, no llegó a terminar la primera etapa tras sufrir un accidente, además de fallos de motor. El público no acudió a los tramos como en otras ediciones. Lo inaccesible y algo aburrido del trazado hacía que algunos calificaran el rally como safari finlandés o rally de las 1000 granjas. Con Allen destacado en la cabeza y los Mazda casi fuera de juego, el espectáculo corría a cargo de Vatanen y Blomqvist, quienes, pese al terreno, se alternaban en segunda y tercera posición. El GSI de Johnson mostró la gran agilidad de sus 180 caballos por los tortuosos tramos nórdicos, pero al final la rotura de la suspensión le obligó al abandono. Per Eklund, con Audi Coupé, estaba a la zaga de los Ford atacando en todo momento. Mientras continuaba la agonía de Cancunen, que rompía la suspensión de su Lancia y tuvo que parar para poder quitar una rueda y continuar solo con 3. Marku Allen seguía imparable hacia la consecución de su tercer triunfo en la temporada. En segunda posición se colocaba finalmente Vatanen, pero una sonrisa apareció en la cara de Blomqvist cuando el finlandés rompió la suspensión, lo que le relegaba de nuevo al tercer puesto. Cancunen se recobraba de sus males y recuperaba pronto posiciones, luchando al límite por cada punto del campeonato. En la última etapa se lanzó en una lucha desenfrenada que al final le daría la quinta posición y el pequeño consuelo de conservar el primer puesto en el campeonato, aunque empatado con Allen. Las asistencias de Marku bajaban considerablemente la presión del turbo del Lancia, ya que la diferencia con Blomqvist superaba los 5 minutos y no querían tener sorpresas desagradables. Así, Allen llegaba primero seguido de Ari Vatanen, beneficiado por las órdenes del equipo Ford, que obligaron a Blomqvist a cederle el puesto. Cuarto fue Per Eklund, con Audi Coupé, por delante de Cancunen y del único Mazda superviviente del local Edlin. Era la tercera victoria de Allen y la séptima para Lancia en este campeonato. Y por si fuera poco, la firma italiana tenía otra alegría más que sumar al palmarés. Alessandro Fiorio vencía en Grupo N adjudicándose la Copa FIA de producción. Con un tiempo infernal, con lluvias e inundaciones en toda la Riviera, comenzó el Rally San Remo. Este año contaba con más tramos de asfalto que de tierra, lo que daba alguna oportunidad a los tracción delantera. Desde un principio se preveía un duelo a muerte entre Viasion y Allen, pero este no llegó a producirse para sorpresa de todos. El equipo oficial de Ford no acudía a esta prueba, que sobre el papel le iba como anillo al dedo. Tan solo los privados McRae y Oriol representaban a la marca. A Marku Allen tampoco esta vez le sonrió la fortuna. En el primer tramo y tras un llantazo, pinchaba y abría la dirección de su Lancia. Con esto, el rally quedaba sentenciado a favor de Viasion, si bien es cierto que tuvo que luchar al comienzo del rally con un combativo Ragnotti, cuyos neumáticos se mostraban superiores en la lluvia. Viasion era el hombre del momento. La ilusión de todo piloto italiano de velocidad es vencer en Monza. La de todo piloto de rallies, vencer en San Remo. Y Viasion llevaba camino de conseguirlo. Ragnotti seguía atacando y aguantaba la segunda plaza por delante de Bruno Savi, que no contaba con unos desarrollos adecuados en su Lancia. Oriol marchaba cuarto con su RS Cosworth en un excelente rally. Marku Allen remontaba desesperadamente posiciones, mientras que Tabatón conservaba sin dificultades la quinta plaza. En cabeza, Viasion atacaba en algunos tramos para ver cómo se comportaba su coche en el asfalto y luego dejaba los mejores puestos a los hombres de las dos ruedas motrices y a su, en teoría, máximo rival. Marku Allen, en su remontada, llegó hasta la tercera posición
antes de cometer un tremendo error y salirse de la carretera, lo que le costaría la carrera y posiblemente el título de pilotos. A estas alturas del rally, Ragnotti no se hacía ilusiones. Lo máximo que podríamos perder en la tierra para poder compensar en el asfalto serían, en el mejor de los casos, 1 minuto y 30 segundos, decía el francés. Al final de esta etapa, Viasion tenía más de 7 segundos de ventaja sobre el piloto de Renault, y aunque sus mecánicos ponían todos los medios para propiciar la remontada, esta ya no se produjo. Didier Auriol estaba tremendamente fatigado. Nada más terminar el rally de Antibes, se subió en su coche del Mundial y partió para correr el San Remo. A pesar de todo, se sentía satisfecho de sus cronos en la tierra. La revelación del rally fue sin duda el joven Alessandro Fiorio, 22 años, que llegó a colocarse en tercera posición, logrando con su Lancia Delta mejores cronos que Xavi, Ericsson y Tabatón sobre idénticas monturas. Al final, un pinchazo le relegó a la 7ª posición. De vuelta a San Remo, los Lancia de Viasion y Xavi mantenían sin problemas los 2 primeros puestos. El tercer hombre era Ragnotti, que se veía acosado al final por Auriol. Este tuvo que desistir en su ataque al notar problemas con el diferencial. En quinto lugar llegó Tabatón por delante de Frankelin con Opel Kadett. Viasion se alzaba con la victoria, convirtiéndose en el primer italiano que ganaba el San Remo en lo que va de década y en el nuevo líder del campeonato de pilotos con 14 puntos sobre sus compañeros de equipo Allen y Cancunen. Aunque solo le quedaba ver quién de los dos le quitaría el título, pues tal y como se había acordado, el italiano acudiría al RAC solo como espectador. Con gran cantidad de público siguiendo los tramos, comenzaba el rally secreto por excelencia. Este año, el RAC iba a ser una prueba entre 2 hombres de Lancia en lucha por el título de pilotos, Juha Cancunen y Markku Alén. Alén era el favorito, ya que casi todos esperaban que la política de ceda el paso de Lancia acabara con las aspiraciones de Cancunen. Ford comenzaba dando color a la cosa y copaba los 3 mejores tiempos en el circuito mixto de Oulton Park, aunque pronto los hombres de Lancia se encargarían de establecer el orden. Alén y Cancunen luchaban a golpe de segundo, pero al abrir la carrera, Alén era el primero en encontrarse con todas las trampas, dejando sus reveladoras huellas a sus inmediatos seguidores. Cancunen aprovechaba y mantenía la presión. Alén no podía impedir ser el primero en cometer una falta volcando en el 7º tramo. Entonces, Cancunen se instalaba sólidamente en el primer lugar, seguido de Ericsson, mientras que Alén, furioso, remontaba a toda velocidad, ya que había perdido solo 40 segundos. Ericsson se salía ligeramente y de esta forma, al final de la corta primera etapa, Cancunen era líder por delante de Alén, Blomqvist, McRae, Ericsson y Eklund, este último con Audi Coupé. El rally debía ser para Alén o para Cancunen, ya que no quedaba ningún otro Lancia en el juego del equipo. Markku veía cercana su oportunidad y atacaba muy fuerte, pero volvía a cometer otro fallo cuando se hallaba muy cerca de Cancunen. Con el coche muy dañado, Alén conseguía llegar a la asistencia, pero había perdido casi 4 minutos y todas las posibilidades de remontar, dejando el rally prácticamente sentenciado. Tras los errores de San Remo, Markku Alén veía que, como ya le ocurriera en la pasada temporada, sus aspiraciones al título se esfumaban de nuevo en la última prueba. A partir de ese momento, Cancunen marcaba una carrera táctica en función de los cronos de Alén, teniendo en cuenta el estado del terreno y que debía abrir el rally. Pese al colchón de casi 4 minutos, Cancunen no dejaba nada al azar y seguía firmando excelentes registros que le permitirían conservar un buen margen de seguridad. Segundo era Eklund, que ganaba la partida al Ford de Blomqvist. Tras el éxito de Lancia en el Mundial de Marcas, la victoria de Cancunen en el campeonato de pilotos ha demostrado además la gran deportividad de la marca italiana al permitir que el título fuera a parar a un hombre
que ya ha anunciado su retirada del equipo para la temporada 88.